Dios te bendiga grande y poderosamente. Estamos nuevamente en nuestras tardes de restauración. Y en estas tardes de restauración, de la misión de restauración a las naciones Emmanuel, hoy venimos con un tema bien especial, un tema donde Dios te quiere decir, anímate porque no importa la circunstancia que puedas estar pasando, no importa si estás sintiendo dolor por cualquier circunstancia de modo, tiempo y lugar, en lo espiritual, o tienes alguna aflicción de índole financiera o aún una circunstancia difícil con un familiar o en tu pareja, no importa. No importa que estés pasando por un aspecto de dolor, hoy Dios te dice, anímate en todo, o sea, anímate, date la oportunidad que Dios quiere para que puedas estar en una mejor tónica, para que puedas vivir una vida diferente, una vida mejor. No importa las circunstancias que estés pasando, hay que estar animados. Dios dice, anímate, hoy es el día para animarnos. Porque cuando hablamos de animarnos, siempre decimos, no, es que usted no sabe el dolor que estoy sintiendo, la situación que estoy pasando con mi esposo, la situación que estoy pasando financiera, tengo un gran dolor, pero el Señor siempre, desde antes de la fundación, el dolor estaba. El dolor es parte de una u otra forma de la vida. Lo importante es saber que toda aflicción que tengamos, porque Dios dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Y muchas veces esa aflicción puede ser ese dolor, esa circunstancia difícil, pero Dios te dice, anímate, porque si yo estoy contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Yo te quiero mostrar una porción de la palabra del Señor y vemos cómo Él le habla a Eva. Cuando Eva peca, sí, lleva a su esposo a pecar y el Señor le hace un decreto, Dios le maldice y de la manera en que lo hace es de esta forma. Miremos qué dice la palabra del Señor. Dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Qué dice Dios? Dios dice, ¿te daré dolor en el parto? No, Dios no le está diciendo, te daré dolor en el parto. Dios está diciendo, le aumentaré el dolor en el parto. Luego entonces ya cuando ella iba a parir o cuando fuera a parir, ya el Señor le estaba diciendo, te va a doler. Lo que pasa es que cuando viene la maldición le va a doler más. Entonces, cualquier circunstancia que podamos estar pasando es parte, es la esencia, denominémoslo así, para que Dios se glorifique en medio de ese dolor, se glorifique en medio de esa aflicción y muchas veces Dios nos permite que pasemos circunstancias para saber cómo vamos a reaccionar, cuál va a ser nuestra posición frente a esa circunstancia y cómo estamos manejando a Dios en nuestras vidas. Entonces, esa multiplicación de los dolores nos lleva a entender que aún desde antes de que Eva pecara y Adán, pues ya había un dolor porque ella cuando pariera iba a dolerle. Pero Él va a multiplicarle su dolor, es para denotar que hay una consecuencia cuando se peca. Por eso podemos ver el dolor, que el dolor fue parte en algún momento de la creación, o sea, porque el Señor le está diciendo, te voy a causar es más dolor en el parto porque has pecado, pero Dios cuando nos creó, ahí estaba implícito esas circunstancias que pudiéramos pasar en la vida que nos fuera a doler, pero saber que Él está allí para que estemos animados, que aun cuando tengamos un dolor hay que estar animados en medio de las circunstancias que estemos pasando, porque siempre de una u otra forma vamos a tener algún dolor, o te duele la cabeza, o te duele el alma, o te duele aquí, o te duele acá, pero eso no te puede llevar a desanimarte, ¿sí? Sino hay que saber llevar esa circunstancia, confiar en el Señor y saber de que Dios quiere que estemos animados. La razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor,
Porque la tristeza que es conforme a la voluntad del Señor produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios lo está diciendo. Hay unas tristezas, hay unos dolores, hay unas circunstancias que Dios las permite. Hay unos sufrimientos que Dios lo permite porque eso puede ser bueno para tu vida cristiana. Sí, porque eso nos puede ayudar a entender que Dios puede usar los dolores y sufrimientos para bendecirnos, para sanarnos, para renovarnos, para restaurarnos y para madurarnos. Una traición te puede llevar a madurar porque vas a aprender a saber cómo vas a reaccionar cuando alguien te ha traicionado. Que ciertamente en ese momento te puede doler esa traición, pero luego Dios te empieza a decir, mira que tu vida no está dependiendo de ese que te traicionó. O sea, tu vida no depende de esa mala actitud que tuvo otro hacia ti. De pronto te pudo causar dolor, porque eso lo que va a llevar es a llevarnos a una madurez para poder aprender a decir, bueno, yo espero todo de Dios, porque siempre vamos a tener cualquier circunstancia que nos pueda causar ¿qué? Dolor. Dios puede usar el dolor para restaurarnos, porque hay que ver cuando Dios tiene que quebrar muchas veces y tiene que permitir que pasemos circunstancias para poder volver a ser. Nos dice la palabra del Señor que Él nos está moldeando, ¿verdad? Pero cuando hacemos cosas que no nos permiten que Él siga haciendo ese molde como Él quiere, pues Él tiene que quebrar la vasija. Y cuando Él quiebra la vasija, ¿qué pasa? Tiene que volverla a hacer. Entonces, para poder restaurarnos, a veces Dios tiene que quebrarnos, a veces tiene que pasarnos por el fuego, a veces tiene que pasarnos por circunstancias en las cuales nosotros no queremos asumir, pero que esas circunstancias nos van a permitir que Dios nos lleve a otros niveles, aún de madurez, a otros niveles de fe, a otros niveles de confianza. De un nivel a otro nivel podemos pasar circunstancias que nos permitan una revelación del grado de fe que va a contribuir para que nuestra vida sea mejor. Todos hemos tenido que pasar por momentos de tristeza. Muchas veces, de manera particular, he tenido que pasar momentos, no estaba muy contenta cuando tuve a mi esposo en UCI. No iba a decir, estaba súper contenta, pero estaba supremamente tranquila, porque sabía que Dios había dicho, Él está en las manos de Dios. Después de Dios está mi esposo, es la persona que más amo después de Dios en esta tierra. Y lo tenía en una UCI. Todas las noches lo extrañaba, pero Dios me había dado una palabra. O sea, Él está conmigo, Él está en mis manos. Y yo tenía esa tranquilidad, no era que no lo extrañara, pero tenía la confianza de saber que eso iba a ser momentáneo y que lo que Dios decidiera era conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios siempre, cuando estamos pegados de la mano de Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso Él necesita que nuestra dependencia no esté en otras personas, ni en lo que tengamos, ni en el dinero que tengamos, ni en lo que hagamos, ni en las personas que tengamos cerca. No, Él quiere ser el todo en nosotros. Cuando Él sea el todo en nosotros, aún esas circunstancias de dolor nos van a permitir a transicionar y a estar siempre animados. A mí me dicen siempre, pastor, usted siempre está contenta, usted siempre está animada. Claro, porque Cristo vive en mí, porque aún una circunstancia difícil, una desobediencia, cuando los hijos desobedecen, no es que no vamos a estar tristes, nos da tristeza, nos duele cuando un hijo cae, nos duele cuando no obedecen al Señor, cuando Dios es tan hermoso, cuando su palabra es tan linda. Hay muchas cosas que nos pueden doler, pero no nos desaniman. O sea, por el contrario, nos animan, porque digo, va a venir más revelación. Y yo sé que esa conducta en ese hijo, esa circunstancia por la que está pasando va a ser mejor. Esta revelación le va a traer una transformación a su vida, va a mejorarla, va a recibir. O sea, siempre estamos animados cuando tenemos a Dios de nuestro lado y cuando el dolor no lo vemos como una circunstancia para estar animados o no. No, es que usted no sabe por las que yo estoy pasando. Pues anímate que si te vas a animar por esa circunstancia, por más difícil que sea, pues Dios te va a dar la salida.
porque siempre que estemos con Él, Él nos va a dar la salida. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor en Isaías 53:3, dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por ende, el Señor tuvo que padecer, le tuvo que doler muchas cosas. A Él lo traicionaron, se le explotó su corazón, Él fue herido por nuestras rebeliones, todo lo que le pasó a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que tú digas, bueno, pues si el Señor, siendo santo, siendo tan bueno, tan hermoso, y padeció para que usted y yo, ante una circunstancia difícil, estemos animados diciendo: Jesús, que era santo, que era tan bueno, que era mejor que yo, pero Él soportó, para que nosotros aprendamos a animarnos en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la traición. Anímate, anímate, te dice el Señor. Hoy es una tarde para que estés animado. Mire, que no tengo para el agua. Anímate, que Dios te dará la oportunidad y tocará una puerta y te traerá un negocio y hará lo que tú necesites para que esa circunstancia que te está trayendo ese dolor, esa aflicción, cambie tu vida. Mira lo que dice Santiago 1:2. Tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba te va a permitir que ver la gloria de Dios, y la prueba te va a permitir transicionar. O cuando David dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. A veces Dios tiene que jalarnos la orejita, a veces Dios tiene que apretarnos el tornillo. ¿Para qué? Para que usted diga: yo voy a ir a la Escritura, yo voy a ver cómo salgo de este desierto, yo voy a ver cómo salgo de esta circunstancia difícil. Entonces Él nos tiene que pegar una apretadita, nos tiene que pegar un pellizquito, una jaladita de oreja, para que así podamos entender que el Señor quiere darnos siempre lo mejor. O recordemos cuando Pablo dice: a vosotros se os es concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Eso dice Filipenses 1:29. Entonces, a veces hay que sufrir las circunstancias. Yo cuando recién me convertí, que estaba apasionada con el Señor, que fue algo tan hermoso, pero en mi casa me decían: no, mira, la cristianita, y a veces te querían achantar, te querían afligir, pero bueno, yo estaba feliz porque lo más grande ya lo había conocido, era nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces no tienes que afligirte, porque aún por el nombre del Señor puedes ser vituperado, te pueden seguir. Dios lo dijo en su palabra. Y si no somos afligidos por Él y para Él, entonces no valdría tanto la pena decir: soy un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aprendemos a enfrentar el dolor y el sufrimiento, tenemos dos opciones. Primera opción: podemos dejar nuestro dolor como una maldición envenenadora al culpar a Dios. Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, Dios, ¿por qué, Diosito, por qué permitió que me pasara esto a mí? Y te puedes quedar allí con una serie de argumentos innecesarios, dándole la culpa al Señor, creyendo que lo que te está pasando es culpa de Él. O puedes tener otra mejor opción. O podemos aceptar nuestro dolor para bien, pidiéndole: Dios, ayúdame. Yo sé que tú tienes el poder para que esta situación que está difícil, yo pueda pasarla de tu mano. Ayúdame a cogerme de tu mano derecha, porque yo soy un hijo y una hija de la mano derecha. Todo depende del estado de ánimo que tengas para recibir ese dolor, para recibir esa prueba, para recibir esa circunstancia por la cual estás pasando. ¿Qué debes hacer con tu dolor? ¿Lo has dejado como un veneno? Te pregunto. ¿O le has pedido a Dios que te ayude a pasar esa circunstancia? Es algo como para que lo meditemos, lo entendamos y nos determinemos a saber que hay que estar animados. No importa la circunstancia por la cual estemos pasando. Dios es Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros,
¿quién puede estar en contra de nosotros? Es una tarde para que estés muy animado, para que tomes las escrituras y para que sepas que esa circunstancia difícil que puedes estar pasando en este momento, de la mano de Dios va a ser muy fácil. O para que te puedas comunicar con nuestros teléfonos que tenemos allí en pantalla y puedas saber que hay una persona en la misión de restauración de las naciones, Emmanuel, que quiere animarte a decirte, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Dios te bendiga.